Megumi Ayachi, la reina de la preparatoria, era una chica hermosa de carácter fuerte que jamás mostraba debilidad. Admirada por muchos, siempre fue el centro de atención. Sin embargo, aquel día, nuestro protagonista descubrió algo inesperado, un secreto que ella guardaba con recelo. Unas marcas en su muñeca revelaban una verdad que intentaba ocultar. Al notar su mirada inquisitiva, Megumi escondió rápidamente el brazo, pero ya era tarde. Sin proponérselo, él había descubierto un lado desconocido de la chica que alguna vez odió, y ahora ese hallazgo lo haría replantearse todo lo que creía saber sobre ella. Para ponernos en el contexto de esta historia, retrocedamos un poco en el tiempo. Hace unas horas, nuestro protagonista se encontraba en el baño de su casa, limpiando la bañera. Para él, limpiar era una actividad gratificante. Le permitía relajar su mente y encontrar un momento de paz en medio del caos diario. Nuestro protagonista no era otro que Yamamoto, un estudiante de primer año de universidad, quien solía reflexionar sobre cómo limpiar era muy diferente a tratar con las personas. Mientras que al limpiar, el esfuerzo que invertía se traducía en resultados evidentes y satisfactorios, con las personas las cosas eran más complicadas. Por más que se esforzara, las interacciones humanas podían terminar saliendo mal de cualquier manera, ya que los seres humanos, a menudo, eran impredecibles e irracionales. Después de terminar de limpiar, nuestro protagonista revisó su celular y notó que se le hacía tarde. Sin perder tiempo, se alistó rápidamente para salir. Trabajaba en una tienda de conveniencia y solía tomar turnos nocturnos, ya que pagaban mejor. La tienda, ubicada cerca de un barrio residencial, rara vez recibía clientes. Instantes después, ya en el trabajo, el tedio se apoderaba de él. Se preguntaba si aquel negocio realmente funcionaba, pues no había visto a un solo cliente en toda la noche. Fue entonces cuando, al mirar las cámaras de seguridad, notó que alguien acababa de entrar. Luego de eso, se dispuso a organizar algunas cosas cuando, de repente, el cliente se dirigió a él, llamándolo Yamamoto y comentándole que hacía tiempo que no lo veía. La voz le resultó familiar y, al levantar la mirada, se quedó atónito. Era Ayachi Megumi, quien lo saludó con una expresión seria. Yamamoto se sorprendió al verla allí. Ella, por su parte, le preguntó si vivía cerca. Él respondió afirmativamente y le devolvió la pregunta, obteniendo la misma respuesta. Luego, ella quiso saber si estudiaba en la universidad. Yamamoto asintió, y ella lo felicitó por haber ingresado a una institución de ese nivel, comentando que era lógico, dado que siempre había sido un excelente estudiante. Mientras conversaban, él no podía creer lo que estaba ocurriendo. Estaba teniendo una charla trivial con Ayachi Megumi. Apenas 4 meses habían pasado desde su graduación de la preparatoria, y este encuentro representaba un cambio radical. En aquel entonces, una conversación tan simple habría sido impensable para ambos. Para comprender a qué se refería Yamamoto, retrocedamos un poco más en el tiempo, hasta la preparatoria. Él y ella solían sentarse al lado. Durante una clase aburrida, ella hizo un gesto brusco que hizo caer su goma de borrar al suelo. Aunque vaciló, él sintió la necesidad de recogerla. Tan pronto como lo hizo, ella lo fulminó con una mirada severa. Al levantarse, él colocó el borrador en la esquina de su escritorio y comentó que se le había caído. En lugar de un gracias, recibió un chasquido y una mirada de desprecio, dejándolo desconcertado y preguntándose qué diablos pasaba con ella. A pesar de su actitud desagradable, el protagonista sabía que ella era una chica hermosa, lo que provocaba que muchos chicos se le declararan. Incluso tuvo la oportunidad de presenciar, por casualidad, la confesión de uno de ellos. Al ver la escena, se preguntó qué rayos encontraba atractivo en ella. Por otro lado, cuando el chico se animó a expresar sus sentimientos, Megumi simplemente suspiró con desdén y, mirándolo con cara de pocos amigos, le preguntó, ¿quién demonios eres?, ya que ni siquiera lo conocía. Esa actitud condescendiente y su comportamiento peculiar le habían valido el apodo de la reina tirana. Volviendo al presente, Yamamoto no tenía buenos recuerdos con ella, por lo que decidió alejarse rápidamente para no involucrarse demasiado. Le preguntó si necesitaba una bolsa, ella aceptó. Al extender la mano para tomarla, Yamamoto notó los moretones en su muñeca, lo que lo dejó desconcertado. Inmediatamente, ella retiró su mano. Intrigado, Yamamoto le preguntó a qué se debían esas marcas,
pero ella simplemente se quedó en silencio, visiblemente incómoda. En ese momento, nuestro protagonista percibió algo aún más extraño: nadie usaría una sudadera de manga larga en pleno verano. Después de un breve silencio, ella confesó que su novio la había agredido. Sorprendido por la revelación, Yamamoto le preguntó de inmediato si su novio se encontraba en su domicilio. Ella, perpleja, inquirió a qué se refería y aclaró que ambos convivían. Al oír esto, Yamamoto afirmó que la situación resultaba excesivamente arriesgada en todos los aspectos. En ese instante, Megumi lo miró con severidad y le reprochó que siempre hablaba de más antes de dirigirse hacia la salida. Ante su reacción, Yamamoto se preguntó si había dicho algo que la hubiese ofendido, aunque en realidad, él no le caía bien a ella. Sin embargo, se preguntaba por qué ella le había contado aquello. Para él, ver a la reina Ayachi Megumi mostrar una debilidad era impactante. Al reflexionar, se cuestionó si ella planeaba regresar a esa casa, donde, sin duda, correría el riesgo de ser golpeada nuevamente. Impulsado por un sentimiento repentino, le propuso, de forma inesperada, que se quedara en su casa ese día. En ese instante, ella se volvió hacia él con una mirada severa y le preguntó: ¿de qué demonios estás hablando? El protagonista le respondió que no debía mirarlo con tanto desprecio y aseguró que sabía a qué se refería. Mencionó que estaba convencido de que ella no confiaba en él, por lo que le entregaría la llave y él se quedaría en un café cercano. Solo le aconsejó que debía permanecer en su casa y regresar a la de sus padres al día siguiente. Fue en ese momento cuando ella reveló otra información impactante: no podía volver a casa de sus padres porque la habían rechazado. Explicó que cuando decidió irse a vivir con ese chico, sus padres no estuvieron de acuerdo y le advirtieron que, si lo hacía, dejarían de mantenerla y de pagar su matrícula universitaria. Sin embargo, ella siguió adelante con su decisión y, finalmente, abandonó la universidad. Nuestro protagonista le insistió en que, de cualquier manera, ella debía quedarse en su casa esa noche. Mencionó que buscaría las llaves y se las entregaría en ese momento, junto con la dirección. Fue justo entonces cuando ella lo detuvo, argumentando que no era necesario que las buscara. Añadió que lo esperaría hasta que él saliera del trabajo. Mientras tanto, el protagonista observó cómo ella balanceaba su cabello nerviosamente, un gesto que no pasó desapercibido para él. Ante esto, él accedió y le comentó que le pasaría una revista para que tuviera algo que leer mientras esperaba, ya que solo le faltaba una hora para terminar su jornada. En silencio, reflexionó sobre cómo ella era bastante diferente a la chica que había conocido en la preparatoria, aquella reina que siempre estaba rodeada de admiradores. Este pensamiento le provocaba una profunda sensación de incomodidad. Poco después de llegar a la casa de Yamamoto, este la invitó a entrar. Al cruzar el umbral, ella observó que el lugar lucía inusualmente ordenado, algo que atribuyó al hecho de que él vivía solo. Yamamoto le instó a sentarse donde quisiera mientras servía un poco de té. Mientras calentaba el agua en la cocina, sus miradas se deslizaban hacia Ayashi Megumi, reflexionando sobre la ironía de tener a alguien de su estatus en un espacio tan mundano como su apartamento. La situación le generaba una incomodidad palpable, casi tangible. Al servir las bebidas, Yamamoto se sentó junto a ella, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa tensa. Aunque las razones para traerla allí eran inocentes, o quizá precisamente por ello, cada segundo junto a ella amplificaba su inquietud. Después de beber un poco y relajarse, Megumi le comentó que nunca se hubiera imaginado que terminaría por deberle un favor. Él negó esto, argumentando que solo había hecho lo más normal. Ella comentó que lo había hecho en un buen momento, agregando que tanto ella como su novio necesitaban tiempo para calmarse. Añadió que él solo estaba un poco incómodo, y continuó explicando que normalmente no golpeaba a nadie, solo los días que le iba mal en el trabajo y ella se sentía frustrada. Agregó que debía de alguna manera intentar apoyarlo. Nuestro protagonista se quedó estupefacto y, sin contenerse, comentó que era inesperado que ella hablara así, considerando cómo era en el instituto. Ella lo mandó a callar en tono de broma, comentando que cualquiera cambia de actitud. Por su parte, nuestro protagonista reflexionaba sobre lo que ella acababa de decir y sobre el hecho de que había accedido a venir con él para crear un momento en el que ella y su pareja pudieran reconciliarse. También había comentado que ser golpeada por su pareja era como un capricho, lo cual hizo que nuestro protagonista se cuestionara si había hecho lo correcto al invitarla a quedarse en su casa.
De cualquier manera, él le comentó que podía quedarse tranquilamente en su casa, agregando que debían ayudarse si tenían problemas. Ella entonces, con una sonrisa, le comentó que estaba diciendo cosas que no podía decir en la secundaria. Seguido de eso, le pidió utilizar la ducha, a lo que nuestro protagonista le dijo que hiciera lo que quisiera. Mientras la waifu se duchaba, nuestro protagonista reflexionaba en silencio sobre la realidad de la situación. Le parecía irreal que la reina estuviera tomando una ducha en su casa, como si todo fuera una ilusión. No pasó mucho tiempo antes de que ella saliera del baño, comentando lo refrescante que se sentía y destacando la limpieza del lugar. Al intentar responder, el protagonista se quedó impactado al mirar hacia atrás y ver sus muslos, cubiertos de moretones en todas partes. Al notar su reacción, ella le dijo que realmente era un espectáculo horrible. Antes de eso, el protagonista había mencionado que notaba que algunos moretones estaban sanando, lo que provocó que ella lo mirara con hostilidad y le preguntara qué pasaba con eso. Esta reacción dejó claro al protagonista que ella no quería tocar el tema, pero Yamamoto estaba considerando abordarlo de todos modos, aunque ella no estuviera dispuesta a hablar sobre ello. Y fue en ese momento cuando él le mencionó sin rodeos que pensaba que no debería salir con una persona como ese tipo. Ella lo miró con hostilidad y le preguntó qué sabía él de él. Él respondió honestamente que no sabía nada, pero que solo estaba expresando su opinión y que si ella quería escuchar o no era su libertad. Sin embargo, agregó que si no le decía eso en ese momento, podría arrepentirse en el futuro si algo malo le sucedía a ella. Con una franqueza que no dejaba lugar a dudas, él le dijo que debía terminar con él por su propio bien. Le explicó que alguien que la golpeaba porque estaba estresado no era la mejor persona y que no merecía su amor y dedicación. Ella parecía estar pensando en apoyar a alguien así, lo que no tenía sentido para él. No entendía por qué ella se sentía tan devota hacia alguien que la trataba de manera tan cruel. Era obvio que ella estaba siendo utilizada, y él no podía entender por qué no se daba cuenta de eso. Nuestro protagonista se sentía incómodo, incapaz de comprender qué le ocurría. Se suponía que la odiaba, pero en ese momento, una ira incontrolable lo invadía. Sin contenerse, expresó con frialdad que, si ella decía querer regresar con él, simplemente guardaría silencio. Sin embargo, añadió que no podía desperdiciar su vida en alguien como él ni intentar sacrificarse por alguien así, solo por recibir un simple agradecimiento. Después de hablar, el silencio se instaló entre ambos. Yamamoto sintió que había generado una situación incómoda y comenzó a preguntarse si había dicho demasiado. Sabía que ella pronto replicaría, pero, aún así, no podía hacer otra cosa más que aceptar el peso de sus propias palabras. Ella permaneció en silencio por un momento antes de mencionar que comenzaba a sentir sueño. Ante esto, el protagonista se levantó y le ofreció su cama, asegurándole que él dormiría en el suelo. Le dijo que podía descansar tranquila, sin preocupaciones, pues tenía todo el tiempo del mundo. Fue entonces cuando ella comentó que él era demasiado despreocupado y añadió que, con esa actitud, seguramente no era popular. Él no respondió. Simplemente se arropó y se dejó caer sobre el suelo, reflexionando en silencio. Un instante después, el protagonista comprendió que le sería imposible dormir. Megumi, quien al parecer tampoco había logrado dormir, en un susurro le preguntó si deseaba hacerlo. Él no reaccionó externamente, pero internamente su mente se inundó de preguntas, qué estaba sucediendo y cómo debía proceder. Recordó que había acogido a Megumi por puro capricho, sin ningún otro interés, tal vez ella solo buscaba provocarlo o burlarse. En ese momento, sintió un roce en su espalda. Era Megumi, que se había deslizado hasta él. El protagonista emitió un grito ahogado y le exigió una explicación por su acción. Ella, entre risas, afirmó que tenía la certeza de que él seguía despierto. Inmediatamente después, ella comenzó a frotar sus pies bajo la manta. Él cuestionó si aquel gesto había sido una estrategia para confirmar que él seguía despierto, a lo que ella replicó que solo intentaba abrazarlo. Yamamoto, visiblemente incómodo, objetó que no le había otorgado permiso para tal contacto, pero ella argumentó con firmeza que los abrazos no requerían autorización. Tras una pausa tensa, ella inquirió directamente si él aún era vivo. El protagonista guardó silencio antes de admitir que no lo era. Sin embargo, ella lo contradijo de inmediato, asegurando que mentía. Mientras intentaba soltarse de su agarre con calma, manteniendo la compostura,
ella continuó hablando. Mencionó que, al principio, su novio no era así. Recordó que, en un inicio, él había sido alguien agradable y considerado, pero todo cambió cuando comenzaron a vivir juntos. Desde ese momento, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Él se estresaba por el trabajo y, ante cualquier pequeño detalle, la golpeaba. La insultaba constantemente, argumentando que ni siquiera era capaz de ganar dinero de manera decente. Cuando ella mencionaba la posibilidad de trabajar, él le gritaba que alguien sin un título universitario jamás conseguiría un empleo con un salario digno. El protagonista no respondió. Se limitó a guardar silencio, escuchando cada palabra. Finalmente, ella suspiró y comentó que aquella conversación no tenía nada de divertida. Luego, con un tono resignado, le sugirió que se durmiera si quería, ignorando por completo sus divagaciones. En ese momento, el protagonista pronunció unas palabras inesperadas, le dijo que había hecho un buen trabajo y se había esforzado mucho. Ella se quedó estupefacta. Se incorporó de inmediato y, sin poder contener su sorpresa, le preguntó qué había dicho. Molesto, él respondió que no lo repetiría. Pero ella insistió, pidiéndole que lo dijera una vez más. En lugar de responder, él simplemente afirmó que se iría a dormir. Entonces, con una sonrisa en los labios, ella se acercó a su oído y le susurró que hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así. Sus palabras estaban cargadas de emoción y en su rostro se dibujó una hermosa sonrisa. Para nuestro protagonista, ese momento marcó el inicio de una extraña relación con aquella chica a la que, en teoría, odiaba. No era amistad, pero tampoco amor. Era una conexión difícil de definir, algo incierto que, con el tiempo, terminaría por forjarse de alguna manera. Al día siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, despertando a Yamamoto. Al incorporarse, se preguntó por qué había dormido en el suelo. Sin embargo, no tardó en notar la presencia de alguien a su lado. De inmediato, recordó lo ocurrido el día anterior. Mientras observaba el rostro de la chica que dormía profundamente, no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas. Decidió ignorar esos pensamientos, se levantó y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Poco después, la chica también despertó, estirándose y bostezando. Yamamoto la saludó con un buenos días, a lo que ella respondió con una queja sobre lo adolorido que sentía su cuerpo. Él le recordó que le había advertido que durmiera en la cama, pero ella no le había hecho caso. Ante su comentario, ella le pidió que dejara de quejarse y se acercó a él, preguntándole qué estaba preparando. Yamamoto le explicó que estaba cocinando un poco de yakisoba para el desayuno. La chica, sorprendida, le confesó que no imaginaba que él supiera cocinar. Él respondió modestamente que solo sabía lo básico para defenderse en la cocina y añadió que el desayuno estaba casi listo, invitándola a acomodarse donde quisiera. En poco tiempo, los platos estaban servidos en la mesa, listos para ser disfrutados. La chica no tardó en probar la comida, declarando de inmediato que el platillo estaba realmente exquisito. Yamamoto, quien sostenía el celular distraídamente, le agradeció el elogio con una actitud indiferente. Su falta de entusiasmo provocó que ella señalara lo molesto que resultaba su comportamiento. Pese a ello, tras terminar su porción, la joven volvió a agradecerle, esta vez enfatizando que la comida había sido deliciosa sin reservas. Él, mientras se estiraba con despreocupación, aclaró que solo había seguido las instrucciones del empaque, por lo que técnicamente se trataba de un producto comprado y no de su propia creación. La chica lo reprendió entonces, instándolo a dejar de subestimar su esfuerzo y a evitar el sarcasmo innecesario. Añadió que, ante un cumplido, lo correcto era aceptarlo con sencillez en lugar de buscar excusas. Acto seguido, Yamamoto intentó recoger los platos de la mesa, pero ella lo detuvo con un gesto firme, insistiendo en que sería ella quien se encargaría de ello. Él le sugirió que no era necesario, pues, como invitada, no tenía obligación alguna. Sin embargo, ella replicó que no se trataba de formalidades, sino de un gesto de agradecimiento por todo lo que él había hecho por ella. Posteriormente, la joven le preguntó si disponía de una goma para el cabello. Él negó con la cabeza, ofreciéndole en su lugar una liga común. Ella rechazó la opción con una mueca,
explicando que usar algo tan elástico solo le causaría molestias al enredarse en su cabello. Ante esto, le pidió un simple cordón, a lo que Yamamoto accedió tras buscar brevemente y entregarle una pequeña cuerda que encontró en un cajón. Con el cabello ahora recogido de manera práctica, la chica se dirigió al fregadero y comenzó a lavar los platos con esmero, mientras él observaba en silencio. Más tarde, ambos quedaron sentados frente a frente. Con firmeza, él planteó la necesidad de definir un plan de acción, aclarando que el peso de la decisión final recaía únicamente en ella. Él le preguntó qué haría, a lo que ella respondió que no lo sabía, ya que podía arrepentirse de cualquier decisión tomada en el calor del momento. Él negó eso, argumentando que solo necesitaba analizar las cosas con objetividad y todo saldría bien. Ella le preguntó cómo podía estar tan seguro, señalando que, en el futuro, podría terminar arrepintiéndose de haber tomado la decisión más lógica. Ella admitió que la decisión que él consideraba más lógica la hacía sentir insegura. Sin embargo, él lo negó, argumentando que, si en algún momento se sentía insegura con su elección, siempre podría apoyarse en él. Al menos tendrás a alguien con quien compartir las preocupaciones, concluyó, simplificando su postura. La chica lo miró con cierta incredulidad, murmurando que aquella actitud resultaba inusual en él. Yamamoto confesó con incomodidad que su ayuda no era del todo altruista, sino impulsada por cierta conveniencia personal. Megumi sonrió, señalando que él siempre complicaba las cosas con sus propias palabras, comentario que lo dejó momentáneamente sin respuesta. Decidió entonces enfocar la conversación en lo esencial, necesitaba que ella le explicara en detalle la situación con su pareja, pues era el primer paso para cualquier decisión. Tras un breve silencio, Megumi accedió. Su relato, lejos de ser un cuento de hadas, reveló una relación marcada por altibajos. Lo que más desconcertó a Yamamoto fue cómo ella narraba los episodios más duros con una sonrisa tranquila, como si minimizara su propio dolor. Al mencionar que su pareja a veces se disculpaba y prometía cambiar, Yamamoto la interrumpió con firmeza. Le explicó que ese ciclo de conflicto y arrepentimiento era una trampa común en relaciones tóxicas, no una base genuina para el cambio. Yamamoto añadió que el ciclo de la violencia doméstica seguía un patrón repetitivo de fases. Primero, la tensión se acumulaba por cualquier motivo trivial. Luego, venía la agresión, seguida de una fase de arrepentimiento y promesas de cambio, solo para volver al inicio. Megumi lo miró sorprendida, comentando que parecía saber mucho sobre el tema. Él negó con la cabeza, aclarando que había investigado al respecto mientras ella lavaba los platos. Acto seguido, le preguntó si había hablado de esto con alguien más. Megumi respondió que él era la primera persona en quien confiaba lo sucedido. A Yamamoto le pareció curioso, ya que ella solía tener muchos amigos a su alrededor. Esto lo llevó a preguntarle por su teléfono. Con tranquilidad, ella respondió que no tenía, añadiendo que su novio le había dicho que no lo necesitaba mientras él estuviera allí. Yamamoto, sabiendo la verdadera razón, le respondió sin rodeos que seguramente se lo había roto. Ella no pudo contestar, su silencio lo confirmó. En cambio, mencionó que había perdido todo contacto con sus amigos y que su novio no le permitía comprar un nuevo teléfono, dejándola completamente aislada y atrapada solo para él. Por otro lado, la frustración crecía en Yamamoto mientras la escuchaba, sus puños se apretaban con fuerza. Inicialmente, su motivación para ayudarla había sido egoísta, una forma de acallar su propia conciencia. Después de ver las marcas en la tienda, quería asegurarse de que, si algo malo le sucedía en el futuro, él podría convencerse de que al menos le había advertido del peligro. Pero ahora, tras escuchar sus palabras, la situación había adquirido un nuevo matiz. Una determinación férrea lo invadió, iba a liberar a Ayachi Megumi de ese sujeto, costase lo que costase. No importaba si ella terminaba odiándolo por ello, su libertad era lo único que importaba. Contrario a las expectativas de nuestro protagonista, Megumi intentó minimizar la situación. Comentó que, si bien su novio tenía momentos de violencia, también poseía un lado amable y cualidades que ella valoraba. Yamamoto apenas la escuchaba, respondiendo con un simple comprendo, mientras su mente bullía buscando la forma de convencerla de dejarlo. Pero entonces, para su sorpresa, Megumi anunció que iba a terminar con él. Hablar con nuestro protagonista le había abierto los ojos, dándole la claridad necesaria para tomar esa decisión. Admitió que él probablemente tenía razón,
su novio solo la estaba utilizando para satisfacer su propio deseo de superioridad. Aliviado, nuestro protagonista le dijo que, ya que había tomado esa decisión, quería hacerle una propuesta. Ella, intrigada, le preguntó de qué se trataba. Él explicó que, según sus investigaciones, los agresores solían ser personas obsesivas y que era probable que su novio no la dejara ir fácilmente. Posiblemente albergaría rencor y tomaría represalias contra ella. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió el cuerpo de Megumi, el temor la inundó. Sin inmutarse, Yamamoto continuó, asegurándole que precisamente por eso tenía una propuesta, una forma de lograr que su pareja perdiera todo interés en ella. La curiosidad se apoderó de Megumi, quien le preguntó si acaso planeaba golpearlo o algo similar. Yamamoto negó con la cabeza, aclarando que no sería algo tan drástico. Añadió que, para lograr ese objetivo, primero debían visitar dos lugares, el hospital y la comisaría de policía. Ella, confundida, le preguntó qué tenía en mente. Nuestro protagonista le explicó que el primer paso era que ella presentara una denuncia formal contra su pareja. De esa manera, obtendría una orden de alejamiento que le brindaría mayor seguridad y tranquilidad. Ella lo detuvo en ese momento y le preguntó si era realmente necesario llegar tan lejos como para ponerle una denuncia. Nuestro protagonista, con la misma tranquilidad, le respondió que aquel hombre había sido quien le había provocado todas esas marcas en su cuerpo, la causa de que rompiera su relación con sus padres. Además, había destruido su móvil para dejarla completamente aislada, quitándole cualquier salida. Entonces, le preguntó si, después de todo eso, aún no quería involucrar a la policía en el asunto. Ella se quedó pensativa por un momento, y tras observarla unos segundos, él le preguntó si acaso no había decidido terminar con él. Ante esto, ella respondió que poner fin a una relación y llevarlo a la justicia eran dos cosas totalmente diferentes. Nuestro protagonista la miró en silencio por un instante. Era evidente que ya sabía que ella se negaría. Exhaló y comentó que estaba bien, que no irían a la comisaría, pues, al fin y al cabo, la decisión era de ella y él simplemente la escucharía. Añadió que forzarla en contra de su voluntad sería contraproducente y que, si no se sentía cómoda, solo tenía que decir que no, como lo había hecho ahora. La miró fríamente y le dijo que debía negarse sin dudar. Agregó que era más eficiente si daba una respuesta rápida y clara. Ante esto, ella comentó que estaba haciendo frío. Yamamoto respondió que no había otra manera de decirlo. Él continuó hablando y le dijo que no la llevarían a la policía, ya que ella se sentiría mal y eso resultaría contraproducente. Sin embargo, había algo que ella debía hacer, quedarse en esa habitación por un tiempo. Esto la sorprendió y, sobresaltada, le preguntó si eso era lo que él había querido desde un principio. Yamamoto, confundido, le preguntó a qué se refería, a lo que ella respondió simplemente que él era un sujeto despreciable, cuestionándole qué clase de ideas tenía en la cabeza. Aún perplejo, él le explicó que ella no podía regresar a casa ni volver con su pareja, por lo que lo más lógico era que se quedara en esa habitación. Agregó que su novio, Segaramente, en ese momento la estaba buscando, y por ello no podía salir de allí por un tiempo. Esa era una de las propuestas que quería hacerle, pero además había otra cosa a la que ella no podía negarse. Ella le preguntó de qué se trataba, pero en ese instante se percató de algo. Nuestro protagonista asumió que había comprendido lo que él iba a decir, pero de repente ella se echó para atrás y afirmó que no le importaba, ya que, después de todo, él la estaba ayudando. En ese momento, Yamamoto se dio cuenta de que realmente no lo había entendido, sino que estaba interpretando todo de forma equivocada. Para confirmar su idea, ella comentó que, en otras palabras, él quería hacer lo que se le antojara con ella mientras viviera allí. Nuestro protagonista le preguntó con calma qué clase de tonterías estaba diciendo. Ella respondió cuestionando si acaso sus palabras eran realmente tan absurdas. Él solo podía pensar que esa era la misma chica que la noche anterior se le había insinuado. Se preguntaba si ella era de esas personas que disfrutaban objetivándose. Exhalando, Yamamoto aclaró que no estaba insinuando nada de eso. Señalando su brazo, le explicó que se refería a que deberían ir a un hospital. Al escucharlo, ella comprendió su punto y respondió que lo entendía, aunque lo hizo con una expresión peculiar en el rostro. Esa expresión hizo que Yamamoto se preguntara por qué parecía decepcionada.
No lograba entender a las personas, y mucho menos lo que pasaba por la mente de aquella reina. Tiempo después, ambos regresaban del hospital con un informe médico en mano. Habían logrado evitar mencionar cómo Megumi se había hecho esas marcas, aunque Yamamoto realmente pensaba que ella debería presentar cargos. Sin embargo, sabía que debía olvidar el asunto, ya que claramente ella no tenía intención de hacerlo. Mientras caminaban, él le preguntó si no le daba calor llevar puesto ese jersey en pleno verano. Megumi admitió que sí, en efecto, era muy caluroso. Ante su respuesta, Yamamoto decidió que irían a comprarle ropa. Pensó que, aunque no podía obligarla a tomar acciones legales, al menos podía apoyarla hasta que estuviera lista para hacerlo. A ella le incomodó el tema del dinero, pero él la tranquilizó diciendo que tenía suficiente y que podía comprarle lo que necesitara. Un poco avergonzada, Megumi comentó que le devolvería el dinero, aunque no sabía cuándo podría hacerlo. Yamamoto simplemente sonrió y le respondió que no importaba. Horas más tarde, Megumi estaba en una tienda eligiendo diferentes prendas de ropa. Al caer la noche, exhausta, se dejó caer en la cama. Al día siguiente, Yamamoto se despertó adolorido y pensó que ya era hora de comprar un futón. Al abrir las cortinas, recordó que tenía que ir a la universidad ese día. Se propuso limpiar un poco, pero al ver que Megumi seguía durmiendo, decidió no hacer mucho ruido y se puso a preparar el desayuno. Dejó el desayuno servido en la mesa junto con una nota y se marchó a la universidad, aunque no pudo evitar sentirse un poco incómodo por no poder realizar su rutina matutina de limpieza. Más tarde, nuestro protagonista regresaba a casa cargando varias bolsas. Había conseguido comprar un futón, ya que la idea de seguir durmiendo en el suelo no le resultaba nada atractiva. Al acercarse a la puerta, percibió un leve olor a comida. Al abrirla, anunció su llegada, y en ese momento, Megumi le dio la bienvenida desde la cocina. Al verla cocinando, con el cabello cómodamente atado, se sintió satisfecho de haber comprado la goma para el cabello el día anterior. Justo entonces, ella le preguntó si le gustaban las hamburguesas. Sin responder directamente, él le dijo que no era necesario que se molestara cocinando, ya que él podía hacerlo al regresar a casa. Ella le recordó que estaba a su cuidado, por lo que consideraba que era lo mínimo que podía hacer. Fue en ese momento que, con gran agilidad, giró la hamburguesa en la sartén, mostrando una destreza inesperada. Nuestro protagonista le mencionó que, al parecer, era bastante buena en ello, a lo que ella respondió que había tenido mucha práctica. Luego, le preguntó si le gustaban las hamburguesas. Al no obtener respuesta, elevó un poco la voz y repitió la pregunta. Esta vez, él contestó que realmente no le desagradaban, a lo que ella, con una amplia sonrisa, comentó que esa era una respuesta ambigua, muy propia de él. Después de eso, él se dirigió a la sala y dejó las bolsas en el suelo. Fue entonces cuando Megumi le dijo que necesitaban hablar de algo después de cenar. Yamamoto, por otro lado, se percató de algo: él no había comprado carne molida en ningún momento. Instantes después de que la cena estuviera servida, comenzó a comer tras dar las gracias. Ella le preguntó qué tal estaba la comida, a lo que Yamamoto respondió que estaba bastante buena. Ella, con un gesto curioso, comentó que le alegraba escuchar eso. Al terminar de cenar, ella se levantó de inmediato para recoger los platos. Yamamoto se ofreció a lavarlos, pero ella se negó, argumentando que necesitaba moverse un poco. Yamamoto, por su parte, reflexionaba sobre cómo formular la pregunta que quería hacerle desde hace rato, pero decidió no darle más vueltas y le preguntó si había salido. Sin embargo, inmediatamente se arrepintió, pensando para sus adentros que había sonado como un novio controlador, aunque esa no era su intención. Megumin entonces le preguntó si eso le molestaba. Yamamoto se quedó en silencio un momento antes de responder que no. Añadió que aceptar su consejo era decisión suya, pero le parecía demasiado arriesgado salir a comprar algo y encontrarse con su exnovio. Era una acción demasiado temeraria de su parte. Fue en ese momento cuando ella, alterada, le dijo que él no sabía nada. Yamamoto, con la máxima tranquilidad, le respondió que, en efecto, no sabía nada. Luego se quedó en silencio. Después de terminar de lavar los platos, ella se sentó a su lado y se disculpó rápidamente, admitiendo que había sido terca.
Yamamoto también se disculpó, reconociendo que él había estado mal, ya que se suponía que debía comprar los ingredientes para la cena y debió haberlo hablado con ella en la mañana antes de salir. Sin embargo, ella negó con la cabeza, insistiendo en que no tenía nada de qué disculparse. Cambiando de tema, Yamamoto le preguntó cómo había conseguido el dinero para comprar la carne molida. Ella le explicó que había usado el dinero que le había quedado. Luego comentó que había ido al supermercado porque pensó que, si no lo hacía, él se daría cuenta. Ante esto, Yamamoto se mostró confundido, así que ella aclaró que su expareja siempre encontraba algo de qué quejarse. Cada vez que él llegaba del trabajo de mal humor, se desquitaba con ella. Los únicos momentos de paz y tranquilidad que tenía eran cuando comía. Por eso, para ella era costumbre cocinar, y lo había hecho también para Yamamoto, pensando que así él no se quejaría ni la regañaría por haber salido. Confundido, Yamamoto le pidió que explicara qué quería decir con eso. Fue entonces cuando ella le confesó que quería empezar un trabajo a medio tiempo y que ese era el motivo por el cual había salido. Yamamoto hizo una pausa antes de hablar. Le dijo que trabajar era algo bueno, pero que, en la situación actual, podría ser contraproducente. Ella respondió que sabía que él diría eso. Con calma, Yamamoto le preguntó si había alguna razón por la cual necesitaba trabajar justo en ese momento. Fue entonces cuando ella confesó que, si no podía ganar dinero, simplemente sería una carga para él. Añadió que quería devolverle el dinero que había gastado en ella y que estaba segura de que, si continuaba así, terminaría agotando sus ahorros. Tras reflexionar un momento, Yamamoto le dijo que entendía su posición, pero le advirtió que, si le pasaba algo debido a esa decisión, sería demasiado tarde para arrepentirse. Ella respondió que no había remedio y que no se podía hacer nada al respecto. Confundido, Yamamoto le preguntó a qué se refería. Con una sonrisa, ella le explicó que, en su situación actual, no tenía otra opción. Debía hacerlo, incluso si eso significaba que esa persona terminaría por encontrarla. Yamamoto se sintió abrumado al escucharla. Para sus adentros, se preguntaba qué rayos estaba diciendo. No entendía por qué ella afirmaba que no había remedio, cuando existían muchas maneras de evitar el riesgo de que ese sujeto la encontrara. Se cuestionaba de qué estaba hablando la reina que tenía frente a él. El método para evitar el riesgo era simple y claro: quedarse en esa habitación hasta que las cosas se calmaran. Eso era todo lo que necesitaba. Él consideraba que ella también debería entender eso, y aún así quería exponerse al peligro. Parecía más un acto de autolesión. Se preguntó si estaba haciendo eso por él, por consideración. Yamamoto sabía que ella era una víctima de violencia doméstica, y no solo física, sino también abuso moral y laboral. Había cambiado tanto que él no podía creer que aquella Ayachi Megumi, la reina de la preparatoria, terminara por pronunciar palabras de debilidad, contrastando demasiado con la reina que él conocía. No podía entender cómo, en solo varios meses, ella había cambiado tanto, y se preguntaba qué le había hecho ese sujeto. ¿Qué cosa horrible habría provocado que ella terminara de esa manera? Tras reflexionar, el protagonista le mostró su celular, donde se veía su cuenta de ahorros con 1.5 millones de yenes. Le explicó que había ahorrado desde la secundaria con trabajos de medio tiempo, ya que no tenía muchos gastos. Luego, le mostró sus ingresos por beca y trabajo, además de que sus padres pagaban el alquiler. Con todo esto, sus ingresos aumentaban mensualmente, así que ella no debía preocuparse por el dinero, pues solo aumentaría un poco el gasto en comida. Si se sentía mejor, podría devolverle el dinero en el futuro, aunque no era necesario. En resumen, no necesitaba buscar trabajo mientras viviera allí. En ese momento, ella replicó argumentando que ese era dinero que él se había ganado y que debía usarlo. Además, añadió que el dinero que ganaría con un empleo sería para él. Yamamoto respondió que ella no tenía razón para gastar dinero en él, a lo que ella insistió en que sí la tenía. Nuestro protagonista le dijo que mentía, a lo que ella, alterada, afirmó que era verdad, para luego quedarse en silencio por un rato. Tras un momento, comenzó a hablar, insistiendo en que no mentía. Añadió que ahora mismo no tenía nada, que él no obtenía ningún beneficio al ocultarla, e incluso considerando los problemas que ella podría traerle en el futuro, no tenía ninguna razón para acogerla en su apartamento, ya que ella no tenía nada.
Yamamoto solo guardó silencio, mientras consideraba que, si bien sospechaba que buscar trabajo de medio tiempo por él era parte de la razón, la otra era que ella quería trabajar, incluso tomando riesgos, porque quería recuperar su dignidad destruida. Entendiendo su situación, nuestro protagonista le dijo que si había una razón, que él también obtenía un beneficio de ella. Ella replicó rápidamente, negando esto, pero Yamamoto lo contradijo, preguntándole si acaso ella misma no tenía intención de encargarse de las tareas domésticas. Ante esto, ella simplemente se quedó en silencio. Él entonces continuó, diciendo que no era que odiara hacer las tareas domésticas, pero con la universidad y el trabajo, a veces no podía. Si ella las hacía por él se lo agradecería. Ella, con duda, le preguntó si acaso era solo por eso. Él le pidió que no dijera solo por eso, agregando que él era un hombre detallista, por lo que se detenía a limpiar si veía un poco de polvo en alguna esquina, en la estantería o en cualquier otra parte. Pero aún así, tenía la universidad y el trabajo, y en resumen, no tenía tiempo para esas cosas. Ella entonces le preguntó si le estaba pidiendo que se esforzara en la limpieza, a lo que él negó, argumentando que la limpieza la hacía él, dejándola confundida. Él aclaró que la limpieza era su pasatiempo, una necesidad en su vida. Esto la confundió aún más, y él continuó explicando que, si ella se encargaba de todo lo demás, él podría concentrarse tranquilamente en hacer la limpieza. Esa simple razón era suficiente para tenerla allí. Ella iba a replicar, pero en ese momento, Yamamoto comentó que las hamburguesas estaban deliciosas, comentario que la estremeció. Después de un breve silencio, y con voz más tranquila, ella comentó que sería una carga para él. Yamamoto le dijo que de eso se trataba la convivencia. Ella entonces agregó que desistiría de buscar un empleo de medio tiempo, a lo que Yamamoto respondió que debía hacerlo así. Después de un momento de incomodidad, Megumi le dijo que le prepararía un bento para la universidad. Esto sorprendió a Yamamoto, quien le preguntó el motivo, a lo que ella explicó que de esa manera se ahorraría dinero en comida. Nuestro protagonista se quedó en silencio, considerando que sin duda era más económico que utilizar la cafetería de la universidad, por lo que le respondió que, si ella quería, podía hacerlo de esa manera. Ella respondió afirmativamente y, seguido de eso, comenzó a revolverse el cabello antes de preguntarle, con un evidente sonrojo, cuáles eran las cosas que a él le gustaban. Ante esta visión, nuestro protagonista sintió un extraño latido repentino, mostrándose confundido mientras ella lo miraba sin entender qué había pasado. Mientras, Yamamoto, para sus adentros, se preguntaba qué había sido eso de hacía un momento. A la mañana siguiente, Yamamoto se despertó sintiéndose increíblemente bien. No le dolía el cuerpo, el futón era algo asombroso. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que eran las 4:30 de la mañana. No podía despertarla a esa hora, pero, de alguna manera, sentía la necesidad de limpiar algo. Se preguntó si habría algún lugar donde pudiera hacerlo sin hacer demasiado ruido. Fue entonces cuando decidió limpiar el baño. Instantes más tarde, Megumi se despertó bostezando y le dio los buenos días. Comentó que desde ayer había estado pensando en ello, pero que realmente él se levantaba muy temprano. A continuación, se dirigió hacia el lavabo con el fin de cepillarse los dientes y le inquirió si siempre se despertaba en esas horas. Yamamoto respondió afirmativamente, a lo que ella comentó que, si no recordaba mal, también llegaba temprano a la escuela. Lo miró con un gesto burlón y le dijo que era bastante raro. Ante esto, Yamamoto replicó preguntándole por qué levantarse un poco más temprano lo hacía raro. Después de esta breve conversación, ella le anunció que iría a preparar el desayuno y le instó a sentarse a ver la televisión o hacer algo más. Instantes más tarde, cuando terminó de cocinar, Yamamoto se ofreció a ayudarla a llevar la comida a la mesa, pero ella se negó, argumentando que podía hacerlo por sí misma. Luego, le preguntó por qué insistía en ayudarla. Él respondió que ella era su invitada y que, posiblemente, se estaba esforzando demasiado. Ella negó esto, pero Yamamoto dudó y volvió a preguntarle si realmente no se estaba esforzando más de lo necesario. Fue en ese momento cuando, molesta, ella le dijo que era una persona fastidiosa. Con un tono evidentemente irritado, le ordenó que se sentara y se quedara quieto. Yamamoto obedeció, pero no pudo evitar preguntarse por qué se había enojado. Después de comer y dar las gracias, el protagonista le dijo que necesitaba cambiarse, por lo que le pidió que saliera un momento de la habitación. Sin embargo,
Ella respondió que podía simplemente cambiarse allí. En silencio, Yamamoto le había dicho eso por consideración hacia ella, para no incomodarla cambiándose allí. Sin embargo, después reconsideró la idea, ya que, al haber vivido con su novio antes, posiblemente ya estaba acostumbrada a ver a alguien así. Ante esto, él le dijo que se cambiaría en el vestidor. Al entrar con su ropa en mano, pensó que debió haberlo hecho desde el principio. Se quitó la camiseta e intentó ponerla en la lavadora, solo para encontrar la ropita de Megumi en su interior. Fue en ese preciso momento cuando Megumi abrió la puerta de repente, anunciando que había terminado de preparar el bento. Yamamoto, sorprendido, se alteró de inmediato. Ella lo miró extrañada, y él, disimulando, le dio las gracias por el bento. Curiosa, Megumi le preguntó qué estaba haciendo. Yamamoto le respondió que solo estaba cambiándose. Acto seguido, ella le preguntó por qué había soltado ese grito, a lo que él respondió que fue porque había abierto la puerta de repente. Megumi esbozó una sonrisa y comentó que, al parecer, a él no le gustaba la idea de que lo viera desnudo. Intentando mantener la calma, Yamamoto le preguntó si acaso eso era raro. Ella, sin dudarlo, anunció que a ella no le molestaría que él la viera. Después de decir esto, soltó una risita confiada, mientras Yamamoto, completamente confundido, se preguntaba por qué rayos estaba compitiendo con él. Después de eso, con calma, anunció que ya se iba a la universidad. Ella le comentó que le había puesto algo especial en su bento, algo que le gustaría. Yamamoto le agradeció el gesto. Luego, le informó que tenía turno de trabajo hasta tarde, por lo que volvería más tarde de lo habitual. Ella asintió y dijo que lo entendía. Seguido de eso, él suspiró. Intrigada, Megumi le preguntó el motivo de su suspiro. Yamamoto le explicó que ir al trabajo era un fastidio. Ella, sorprendida, comentó que era raro escucharle decir que algo le resultaba molesto, ya que siempre pensó que se tomaba todo con seriedad. Según ella, que reaccionara así significaba que en realidad no lo hacía con tanto compromiso. Él negó y aclaró que era todo lo contrario. Explicó que su salario en ese trabajo de medio tiempo era bastante bajo, así que, en ocasiones, sí le resultaba tedioso. Entonces, Megumi sonrió. Confundido, Yamamoto le preguntó por qué le hacía tanta gracia. Ella respondió que le parecía curioso cómo se quejaba de su trabajo por ser poco gratificante, pero cuando se trataba de ayudarla a ella, siempre era muy proactivo. Yamamoto, con tranquilidad, comentó que eso era obvio, puesto que ella cocinaba muy bien. Después de eso, le dijo que se iría, a lo que ella le deseó un buen viaje. Al salir, notó que el cielo ya se había despejado, lo que indicaba que sería un día caluroso. Mientras iba en el autobús, comenzó a reflexionar sobre la situación. No pintaba nada bien. No creía que el problema de Ayachi Megumi se solucionara con el tiempo, de hecho, podría empeorar aún más. Si después de un tiempo se reencontraba con su exnovio, las represalias podrían ser aún mayores que si lo viera de inmediato. Y si él llegaba a obligarla a volver con él, lo más probable era que su control sobre ella fuera aún más severo, acompañado de un aumento en la violencia. Además, había otro problema de suma importancia: mientras más tiempo pasara, más difícil sería presentar una denuncia. Era obvio que, si Megumi acudía a la comisaría después de tanto tiempo, los oficiales le preguntarían por qué no lo había hecho antes. Para Yamamoto, presentar una denuncia formal era la mejor opción. Sin embargo, sabía que en ese momento era complicado, ya que Megumi posiblemente no aceptaría. Por lo tanto, debía descartar la idea de sugerirlo nuevamente, al menos por ahora, ya que ella seguramente se negaría. Yamamoto decide optar por otra estrategia, ya que no debía ser él quien propusiera la idea. Más tarde, en la universidad, se enfoca en una chica conversando con sus compañeras de clase. Era nada menos que Kasahara Akari, una excompañera de secundaria y la mejor amiga de Ayachi. Ella parecía más adecuada para convencer a Megumi que él mismo, pero, aunque asistieran a la misma universidad, nunca habían intercambiado palabras. Además, había otro inconveniente: nuestro protagonista no sabía si Akari tenía alguna relación con el novio de Ayachi, lo que le impedía hablar sobre él con ella sin pensarlo detenidamente. Mientras la observaba, Yamamoto se planteaba si sería buena idea hablar con ella. Recordaba que Akari había sido una de las chicas más populares en la secundaria, mucho más que la temperamental Megumi.
Él, por el contrario, era un chico tosco, su actitud había hecho llorar a muchas chicas y le había causado problemas e insultos. Por eso, la idea de acercarse a Akari y hablarle tranquilamente le parecía, en cierto modo, imposible. Se rindió por el momento, pensando que necesitaba idear otro plan. Instantes después, en la cafetería, observaba a la salchicha en forma de pulpo, pequeña y delgada. Yamamoto, por su parte, no podía creer que la mismísima reina se hubiera tomado la molestia de cortar eso de esa manera. Este detalle lo hizo sentir un poco feliz. Al probar la comida, no pudo evitar pensar que estaba realmente buena. Al finalizar el día, al prota no se le había ocurrido ningún otro plan, por lo que comenzó a considerar seriamente qué debía hacer. Momentos más tarde, regresó a casa y anunció su llegada. Megumi le dio la bienvenida y le informó que calentaría la cena, sugiriéndole que se diera un baño primero. Él aceptó y se dirigió a la habitación, donde notó que su ropa estaba planchada y ordenada. Al entrar a la bañera, comprobó que el agua estaba a la temperatura perfecta. Salió del baño y, al mirar la mesa, vio que todo estaba ya dispuesto. Sorprendido por tanta atención al detalle, le preguntó a Megumi si no se estaba esforzando demasiado. Ella, extrañada, le respondió, ¿de qué rayos estás hablando? En mi antigua casa, eso era lo normal. Este comentario hizo que el protagonista se arrepintiera de su pregunta, hubiera preferido no escuchar eso. Entonces, Megumi comenzó a hablar, expresando su propia sorpresa. Le contó que se había propuesto limpiar la casa, pero, para su asombro, no había encontrado ni una mota de polvo, a pesar de que él había dicho que no tenía tiempo para limpiar. La limpieza era tal que incluso a ella le asustaba. El protagonista supuso que ella rechazaba esa idea. Por otro lado, le preguntó si realmente sabía hacer todas las tareas domésticas, a lo que ella respondió afirmativamente, con un gesto de sorpresa, preguntándole por qué lo dudaba. Él le explicó que no era sorpresa, sino que había sido inesperado. Ella entonces le contó que, efectivamente, había aprendido a hacer todas esas tareas, por lo que, en cierto modo, debía agradecerle a ese sujeto por ello. Yamamoto le dijo que debía descansar mientras estuviera en esa casa, ya que ese era el objetivo principal. Ella le preguntó por qué le estaba dando un sermón. El protagonista rió y comentó que podría verse así, pero que, en este caso, sus palabras eran completamente válidas. Fue entonces cuando, después de resoplar, Megumi comentó que simplemente debería aceptar lo que ella hacía con gratitud. Él, aceptándolo honestamente, le dijo que realmente apreciaba sus esfuerzos, pero él notaba que ella se estaba esforzando demasiado, realmente quería que ella descansara. Megumi lo negó, argumentando que no estaba cansada en absoluto, y lo miró con hostilidad, lo que hizo que Yamamoto se encogiera de hombros, preguntándose por qué lo miraba así. Con esto en mente, le sugirió que podía reducir el tiempo que dedicaba a las tareas domésticas. En ese momento, ella le dijo que quería preguntarle algo. Él le preguntó de qué se trataba, y ella le planteó que, normalmente, si tenía a alguien viviendo en su casa y le pedía que hiciera las tareas domésticas, lo normal sería que esa persona se quejara o que le pidiera que hiciera más, o incluso mejor, en lugar de pedirle que hiciera menos. Él discrepó, argumentando que lo normal, cuando una persona delegaba trabajo o cualquier actividad a otra, era que surgieran inseguridades, además de que las cosas no se harían exactamente como uno quería. Esa no era su manera de actuar. Si una persona era así, era mejor que no dejara sus tareas en manos de otros. Al escuchar esto, Megumi preguntó si acaso tenía alguna queja sobre su comida y se la estaba guardando. El protagonista respondió rápidamente que eso era diferente y agregó que su comida era muy buena, pero que ella lo estaba malinterpretando. Él solo quería que ella descansara más, agregó que ni siquiera tenía que esperarlo para comer, que simplemente podía comer ella primero. Megumi entonces se quejó, diciendo que si hacía eso, él se quedaría esperándola al comer, lo que haría que a ella le entraran ganas y terminaría cenando 2 veces. Megumi entonces resopló, argumentando que entendía lo que él quería decirle, pero que, a pesar de eso, no podía dejar de hacer las tareas de la casa. Yamamoto le preguntó el motivo y fue en ese momento que Megumi le dijo que no tenía nada más que hacer. Fue entonces cuando él recordó que ella le había mencionado que no tenía celular. Entonces, Yamamoto le preguntó por qué no pasaba el rato viendo televisión o algo así.
Megumi le respondió que la televisión era aburrida, pero fue en ese momento, después de indagar en su mente qué hacer, que Yamamoto recordó que tenía algo guardado y comenzó a rebuscar en la casa. Un instante después, le pasó una tablet, agregando que era una tablet que ya no usaba, por lo cual ella podía entretenerse con ella. Mirándola seriamente, le ordenó que no solo hiciera la tarea, sino que también intentara entretenerse y matar el rato. Megumi, con una sonrisa, le dijo que lo normal sería decir, no te entretengas tanto y haz las tareas. Pero él estaba diciendo todo lo contrario. Yamamoto ignoró su comentario y simplemente le pasó la tablet. Ella, al tomarla, le sonrió y le agradeció, provocando que Yamamoto sintiera de nuevo esa sensación rara. Acto seguido, él le pasó los cables y el cargador. Ella le respondió que los usaría después de lavar los platos. Le ordenó que se quedara viendo la televisión mientras ella terminaba. Tras lavar los trastes tarareando con alegría, Megumi se dejó caer en la cama y comenzó a explorar la tableta. No había pasado mucho tiempo cuando se dirigió a Yamamoto. Al notar su confusión, se acercó y le dijo que le devolvería el dispositivo por al menos 10 minutos. Él lo tomó perplejo y al mirar la pantalla descubrió algo inesperado. Su galería estaba repleta de fotografías NSFW, sin documentos ni texto alguno, mientras sus marcadores permanecían intactos. Mientras intentaba borrar todo desesperado, le confesó a Megumin que le debía un favor. Cuando ella lo llamó nuevamente y le preguntó qué quería, respondió con una sonrisa pícara, parece que tú también tienes esos impulsos. Añadió burlona, al fin y al cabo, eres un chico. El protagonista, ruborizado y perdiendo la compostura, le exigió que dejara de molestarlo. Ante su incapacidad para contener la vergüenza, ella comenzó a patalear en la cama entre carcajadas, preguntándole cuál era su actriz favorita, a lo que él solo atinó a ordenarle callar con voz entrecortada. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Carlos Condori, Alexis Cabrera, Rexy y Javier Otero por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.